o hemos intentado, por lo menos de esta mañana, avisar en la medida de lo posible. Alberto Garzón no ha podido venir. Parece que estaba con fiebre y con vómito. La verdad es que le teníamos de esta mañana una agenda apretada, entre ruedas de prensa, encuentros y demás, para terminar con este acto a las 6 de la tarde. Pero bueno, en la medida de lo posible hemos intentado de avisar de que no íbamos a tener a Alberto Garzón aquí, pero vamos a tener a Luis García Montero. Un acto que tenía en Algeciras, y agradecerle el que, bueno, ha dicho, tenéis algo previsto a las 6, allí estoy yo, ¿no? En principio íbamos a hablar con una persona de números, de economía, y ahora con Luis pues vamos a hablar con una persona de la cultura, de la palabra, de la ilusión, de que también hay otras alternativas a lo que ahora mismo hay, ¿no? Luis tiene que estar a las 8 en Algeciras. Vamos a ir a toda pastilla, y yo no voy a decir más nada que agradecerte en nombre de todos los que estamos aquí, de que hayamos podido contar contigo. Nada. No, las gracias las doy yo. Gracias por la hospitalidad de los compañeros y las compañeras de Izquierda Unida en Jerez. Yo, desde el punto de vista de la cultura, pues voy a intentar plantear que hay alternativas. Así se titula el libro que los economistas Juan Torres, Alberto Garzón y Vicente Navarro publicaron hace unos meses, y creo que la reivindicación que ellos hacen de que es posible una economía que piense en las personas y no en los poderes financieros, pues se corresponde también a una reflexión sobre la cultura. Es posible cambiar la cultura dominante, esta cultura que hoy se ha impuesto en la sociedad del sálvese quien pueda, de la ley del más fuerte, del descrédito de las ilusiones colectivas, del descrédito de la política. Pues es posible cambiarlas, y desde el punto de vista cultural justificar que hay alternativas para la economía. Hoy ya economistas todos somos un poco, porque llevamos unos cuantos años hablando de economía y reflexionando sobre la economía, y por eso alguna reflexión quiero hacer también en este sentido. Izquierda Unida, en esta tesitura, se acerca a las elecciones con una conciencia de que resulta imprescindible reivindicar la política. Yo sé que la palabra política se ha identificado últimamente con la corrupción, con el sectarismo, con la mentira, con las promesas incumplidas, y que está muy desprestigiada. Pero es necesario reivindicar la política y decir que hay alternativas, porque el sueño político no ha sido más que el intento de crear ámbitos de convivencia, espacios de convivencia y de meditación que hagan de intermedio entre los poderes reales y los ciudadanos. Y estamos viviendo un momento difícil, donde los poderes reales, los poderes financieros, han decidido liquidar esos espacios de intermediación. Cuando decimos que está en peligro el estado del bienestar, quizá nos quedamos cortos en nuestra preocupación, porque yo creo que lo que realmente está en peligro es el estado a secas. Los poderes reales han decidido que el Estado adelgace hasta tal punto que ellos puedan tratar directamente con los individuos, con los ciudadanos, en una relación de desprotección. Los ciudadanos están en la intemperie realmente, y las campañas de desprestigio van por ahí. El deseo de liquidar
los espacios de intermediación entre el poder y los ciudadanos, para evitar que se organicen colectivamente, que descubran lo que hay detrás de una palabra como comunidad, que descubran las posibilidades de la ilusión colectiva y dejarlos abandonados a la ley del más fuerte en el sálvese quien pueda. En esa liquidación de los espacios de intermediación, de freno del poder, pues está ocupando un lugar principal el desprestigio de la política. Que los políticos cometen errores, por supuesto. Que hay políticos y políticos, también es verdad. Que organizaciones colectivas como los sindicatos han cometido errores, por supuesto, pero no nos equivoquemos. El enemigo de los ciudadanos no son los sindicatos, sino son aquellos poderes que quieren tener las manos libres para tratar a solas, ciudadano a ciudadano, y decirle: si no aceptas mis condiciones, te quedas desprotegido y en la calle. De manera que una de las tareas fundamentales es volver a recuperar la ilusión, volver a recuperar el crédito, para poder decir: hay alternativas. Y eso en España es muy importante, porque nos hemos acostumbrado a lo largo de estos años en asistir al espectáculo de la alternancia. Hay alternancia de poder, hay turno en el poder. Ahora gobierna el Partido Popular, ahora gobierna el PSOE, ahora gobierna el Partido Popular, ahora gobierna el PSOE, y hay alternancias. Pero una cosa es la alternancia y otra es las alternativas. Y las alternativas solo se producen cuando surgen nuevas perspectivas políticas, una nueva forma de afrontar la política. Y esa es la reflexión importante que tenemos que hacer en un momento muy difícil de descrédito de lo público, de descrédito de lo común. Nos encontramos, por una parte, en un momento de verdadera avaricia, de capitalismo salvaje. Los profesores de literatura, este año estamos celebrando el bicentenario de uno de los grandes novelistas del siglo XIX, de Dickens. Hace 200 años que nació. Algunas de las cosas que hemos leído y explicado en las novelas de Dickens, de acumulación salvaje de capital, de crueldad en el trato con las personas, de abandono al desamparo de los más desfavorecidos, de situaciones tremendas de precariedad que afectan desde la infancia, la crueldad en el comportamiento de los avaros y la debilidad del Estado que debía proteger a los ciudadanos. Todo eso que hemos leído en las novelas y en los melodramas de Dickens se está convirtiendo en crónica periodística de los periódicos día a día. Estamos en una situación muy parecida. Decía antes que no es el estado del bienestar lo que está en peligro, es el estado a secas. Estamos volviendo a un momento de acumulación salvaje de capital. Y como voy a intentar defender, para que haya alternativas económicas, lo primero es buscar alternativas e ilusiones políticas, porque solo la nueva configuración de unos políticos capaces de intervenir en la realidad va a ponerle freno a esta inercia. Un profesor de Derecho Político de la Universidad de Granada, que después fue diputado socialista en la República Española, Fernando de los Ríos, uno de los maestros de Federico García Lorca, en una de sus intervenciones parlamentarias dijo: si queremos que los seres humanos sean libres, hay que esclavizar a la economía. Y en esa situación estamos ahora. Y la única manera de ponerle reglas y coto a la avaricia económica
es una nueva ilusión política protagonizada por políticos que quieran intervenir y que quieran demostrar que no todos son iguales. En España se vivió en el siglo XIX una situación muy parecida a la que se está viviendo ahora, de descrédito de la política. Yo citaba antes a Federico García Lorca. Cuando yo en clase tengo que explicar una obra de teatro como Mariana Pineda de Federico García Lorca, piensen ustedes, una liberal, representante de la lucha contra el absolutismo español, que fue ejecutada por sus ideas políticas y escrita por un poeta que fue ejecutado en el 36 por sus ideas políticas. La lectura más fácil de Mariana Pineda, la obra de Federico García Lorca, es una lectura política. Y llamaba mucho la atención a mis alumnos cuando yo les explicaba en clase cómo había ido construyendo la obra. Llamaban mucho la atención las cartas que Federico García Lorca le dirigía a su familia. Don Fernando quiere hacer una lectura política de mi Mariana, pero mi Mariana no es política, yo soy apolítico, soy apolítico, soy apolítico. Y llamaba la atención, y para explicárselo a los alumnos yo tenía que hacer una mirada a lo que era la política en el siglo XIX, donde la España oficial estaba separada de la España real. Con el fracaso de la Primera República se había hecho una especie de farsa democrática de turnos, donde los liberales sucedían a los conservadores sucedían a los liberales, iba habiendo alternancia, pero eran los mismos intereses los que defendían con distintas caras, creando una inercia que cada vez iba separando más a la España real, a la España de la gente, al sufrimiento de la gente, de la España oficial, de la España que se sentaba en los parlamentos. Y esa separación de la España real y de la España oficial es lo que convirtió en una práctica desprestigiada la política, y es lo que le hacía a Federico García Lorca afirmar una y otra vez que su obra no era política. Solo cuando se configuró un nuevo discurso político cercano a la España real y no a la España oficial, la política adquirió su prestigio, y Federico García Lorca y otros escritores se identificaron en un sueño colectivo que fue el sueño de la Segunda República, y militaron abiertamente en nombre de ese sueño. Estamos en una situación muy parecida, no en el sentido de que tengamos a la vista un golpe de Estado, porque esa no es la situación histórica. No son las mismas condiciones históricas que las de 1936, pero sí hay una inercia muy parecida de separación de lo oficial y lo real, que ha desprestigiado a la política y que ha sacado a la gente indignada a la calle a decir lo llaman democracia y no lo es. Para decir hay alternativas, debemos intentar configurar una nueva ilusión política para intervenir en una realidad muy concreta. Y ahí está la meditación que Alberto Garzón, Juan Torres y Vicente Navarro han hecho en ese libro titulado Hay alternativas, que yo aconsejo vivamente, porque aclara mucho las cosas para todos aquellos que no somos especialistas en economía, pero queremos entender lo que nos está pasando. Y lo que nos está pasando, entre otras cosas, es que ha habido una sustitución clara de la economía productiva en favor de la economía especulativa. Lo que ahora mueve dinero en el mundo no es la generación de riqueza, no es lo que un campesino cultiva, no es lo que un profesor produce, no es lo que un artesano crea. Lo que mueve el dinero en un 90% son los movimientos de la bolsa, los movimientos de la especulación. Y eso es lo que está haciendo, en primer lugar, que los trabajadores estemos perdiendo poder de presión, porque el sudor ahora importa poco. Eso de que ganarás el pan con el sudor de tu frente ha pasado de moda. Ahora
se gana los millones con el botón de la especulación en la bolsa. En 10 minutos se gana mucho más que lo que pueden producir en riqueza los trabajadores. El PIB internacional, el PIB del mundo, de este mundo globalizado, el Producto Interior Bruto de este mundo globalizado, el esfuerzo de todos los trabajadores, es una cantidad insignificante si se compara con los millones y millones de euros que se mueve al día en la especulación. Y esa es la nueva realidad. Y eso es posible porque ha habido políticos que, en vez de trabajar para las personas y los ciudadanos, han aprobado leyes de regulación de los mercados que permitan el paso de la economía productiva, de la generación de riqueza, a la economía especulativa. Hoy lo que se nos quiere vender como verdad científica económica no es más que un discurso ideológico defendido por los sacerdotes del poder económico para hacer que los especuladores ganen cada vez más y que los ciudadanos se empobrezcan cada vez más y tengan cada vez menos derechos. Y eso lo estamos viendo todos los días en las noticias que nos cuentan los periódicos. Alberto Garzón y Juan Torres lo explican en el libro muy claramente. No hace falta ser un experto en economía para extrañarse de que el Banco Central Europeo les preste a los bancos dinero a un 1%, y el dinero del Banco Central Europeo sale del Estado, de los Estados de Europa, y que los bancos utilicen ese dinero para comprar deuda pública de los Estados y hacer negocio al 3 o al 4%. Es decir, le damos dinero al 1% para que nos lo presten después ese mismo dinero a nosotros al 4%. Que esto esté pasando es realmente un crimen a mano armada. Solo hay otro crimen peor, a mi modo de ver, es que ese dinero se utilice para especular incluso con los alimentos. Es que una vez que ha estallado la burbuja inmobiliaria y como parece que ahora la construcción no es un dinero seguro, se han desviado las inversiones, por ejemplo, a la especulación con alimentos. Y los bancos compran derechos sobre los cereales, hacen que suban el precio de los cereales y después los venden y tienen su plusvalía. En una situación donde están muriendo al día más de 60.000 personas de hambre en el mundo. Esto es grave. Como es muy grave, por ejemplo, y ellos lo explican muy bien, que se nos quiera vender la idea de que con recortes se va a generar empleo y se va a activar la economía. Mentira. Está claro desde los años 30 y desde la depresión de los años 30 que la única manera de generar empleo es activando la economía. ¿Y cómo se activa la economía? Con inversión pública, haciendo que la gente tenga trabajo, y eso se hace a través de la inversión pública, que la gente pierda el miedo. Con los recortes, lo único que se está consiguiendo es empobrecer a los consumidores, hacer que los consumidores tengan miedo porque no lleguen a final de mes, no consumen. Como no consumen, las empresas entran en crisis. Como las empresas entran en crisis, cierran o despiden a los trabajadores, se generan empleo, y por estas políticas, de manera clarísima, lo que se está es provocando una situación económica insostenible. En el libro, Alberto Garzón y Juan Torres explican, y a mí me convencieron, de que el paro en realidad es un gran negocio para el poder. Porque claro, cuando nos dicen es que esta medida laboral a lo mejor tiene comparación con lo que hay en Suecia, y uno se piensa, bueno, en Suecia hay una situación de pleno empleo, entre otras cosas porque hay un 20% más de funcionarios públicos dedicados a atender a la gente, y porque hay
una inversión 9 puntos arriba en lo público y en el Estado si se compara con el dinero que se gasta en España en inversión pública. La contratación de funcionarios allí ha conseguido casi el pleno empleo. Quedarse sin trabajo en Suecia para los ciudadanos no es un problema. Se encuentra fácilmente y además tienen amparo. En economías como la española, perder el empleo es temer que no vas a encontrar otro. Nos están rebajando derechos, nos están rebajando derechos, nos están rebajando derechos, y a ver quién protesta, porque si perdemos el empleo, ¿quién nos contrata? Y el paro puede convertirse en un negocio para aquella gente que lo que quiere es acumular capital, acumular capital, acumular capital a través de la especulación y no generar riqueza. Porque esa es otra. Se les presta en un saco sin fondo a los bancos, a los bancos, a los bancos. ¿Pero a dónde va el dinero de los bancos? Desde luego no a crear empleo a la pequeña y mediana empresa. No va en créditos a la gente que quiere poner un negocio. No. La gente que quiere poner un negocio se las ve y se las desea para conseguir un préstamo, porque les resulta más rentable a los bancos dedicarse a la especulación. Comprar y vender acciones y que en un movimiento le den miles de millones de euros. Y eso lo que está haciendo es que las empresas pequeñas y medianas no puedan resistir, a no ser que a sus trabajadores se les convierta en esclavos. Y cuando se nos pone de referencia a Alemania, esa es la referencia que hay. Uno se sorprende de que esa Alemania tan poderosa que nos vende tenga más de 7 millones de trabajadores con un sueldo menor a 400 euros. Los minijobs famosos. En esas estamos, empobreciendo los derechos y la vida de los ciudadanos para que la economía especulativa se convierta en una acumulación salvaje de capital. Bueno, pues todo esto no se va a solucionar con recetas de tipo económico y con debates de economía pura. Se va a solucionar si somos capaces de generar una nueva ilusión política capaz de poner reglas para que la economía, como defiende Alberto Garzón, trabaje para las personas y no trabaje para los bancos. Que es otra cosa que decía José Luis San Pedro, que aparte de ser un maravilloso novelista, aparte de ser un maravilloso novelista, es un maestro de... Es el virus del PP. Bueno. Habla bien. Pues José Luis San Pedro, que aparte de ser un maravilloso economista, un maravilloso novelista, es un catedrático de economía, muy solidario en los años más duros del franquismo, pues venía a resumir su trabajo diciendo: a mí lo que me ha enseñado la vida es que hay dos tipos de economistas: los que trabajan para que los ricos se hagan más ricos y los que trabajan para que los pobres sean menos pobres. La nueva ilusión política tiene que hacer un pacto entre los políticos capaces de poner en marcha las reglas de los economistas que trabajan para que los pobres sean cada vez más pobres y para que la riqueza se distribuya. Ese es el nuevo tipo de ilusión política. Y eso creo que pasa por la reivindicación de las ilusiones colectivas, por ser capaces de volver a devolverle el crédito a la política y a todos los espacios de lucha común, de convivencia. Lo que estamos viviendo no es una crisis simplemente económica, es una crisis de valores, es una crisis de cultura,
Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La ley del más fuerte es un problema cultural. Y además el individualismo acaba convirtiéndose en algo agresivo, porque entramos en competencia. Que otro tenga trabajo significa que a lo mejor me lo está quitando a mí. Y la mirada a la realidad se convierte en una mirada egoísta. El concepto de libertad que defienden los neoliberales es un concepto egoísta de la libertad. Es fuerte. La libertad para explotar, la libertad para que cada uno se salga con la suya, la libertad para que cada uno se pague su sanidad, la libertad para que cada uno se pague su educación. Eso de los derechos universales de los ciudadanos no es compatible con un concepto egoísta de la libertad. Cuando cada uno tenga que pagarse su sanidad pública, los hospitales que tenemos se convertirán en casas de misericordia, en una sanidad muy rebajada para los que no tengan un duro, pero el 80% de la población, el 50% de la población y después el 40% de la población y después el 20% será excluida de los ámbitos de lo que debía ser un derecho universal. Y no estoy hablando de cosas muy raras, porque ayer se inició el copago. La derecha pactó en Cataluña, convergencia con el PP, para iniciar el copago en la sanidad pública. Y la sanidad, por ese camino, va directa a tener hospitales para ricos en manos de la sanidad privada y después casas de misericordia para los pobres. La tarea cultural que tenemos por delante es volver a definir la libertad desde un punto de vista social, como un compromiso social. Que el contrato social de la Ilustración era eso, comprender que la libertad dependía de un espacio público de convivencia que trabajara para la felicidad pública y no para la avaricia egoísta de cada uno de los ciudadanos. El talento individual es muy importante. Messi tiene mucho talento, Cristiano Ronaldo tiene mucho talento, pero si no funciona el equipo, el talento individual no sirve para nada. A eso me refiero cuando digo que culturalmente tenemos que aprender también a reivindicar la libertad no como un problema de competencia entre individuos, sino como el marco de una convivencia con significado social. Y por eso hay que darle crédito a las ilusiones colectivas, porque si no funcionan los equipos, el talento individual de cada uno está llamado a desaparecer y todo se convierte en un sálvese quien pueda y en un naufragio. Y hay que volver a recuperar algunas palabras. Cuando se habla de España, pues hay que decir que no es lo mismo la España de botín que la España de las clases medias, que la España más desfavorecida. Y hay que generar mayorías que quieran trabajar colectivamente para las clases medias y las clases menos favorecidas, y no para botín. Y ahora mismo la oferta que nos está proponiendo el Partido Popular para Andalucía es la misma oferta del Partido Popular en España, la que trabaja para botín, no la que trabaja para los ciudadanos y las ciudadanas. Hay que volver a darle significado social y político a las palabras, que no nos digan es que Europa manda, pero ¿quién es Europa? Es que no es lo mismo la Europa de Angela Merkel que la Europa de la gente que en su país está trabajando por un contrato de menos de 400 euros al mes. Se trata de volver a llenar de contenido político palabras como Andalucía, como España, como Europa, para detener el abuso salvaje y egoísta de la economía en nuestra situación. Volver a darle a la palabra libertad una dimensión social me parece que es la tarea cultural más importante que tenemos aquellos que queremos hacer de la cultura conocimiento y conciencia crítica y no simplemente diversión y telebasura. Y quiero decir una cosa,
Me parece que aparte del bicentenario de Dickens, este año estamos celebrando otro bicentenario, la de la Constitución de 1812, que nació el mismo año que Dickens. Fue la primera gran convocatoria contra el absolutismo en Europa. El mejor homenaje que se le podría hacer a la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, es evitar que el Partido Popular sacara la mayoría absoluta en Andalucía. Y Cádiz está ahora, una vez más, en el ojo de la historia, porque, según he leído en las encuestas, lo que está ahora en juego es que el Partido Popular gane su escaño número 8 o que Izquierda Unida saque su segundo escaño. O sea, el debate no está en si el PSOE y el Partido Popular ganan. El debate está, según las encuestas, es que queda un escaño en juego y ese escaño se lo están disputando o el último del Partido Popular, su escaño número 8, o el segundo de Izquierda Unida. Y a lo mejor la mayoría absoluta en Andalucía depende de ese escaño. Vuelvo a repetir, me parece que no habría mejor homenaje a la Constitución antiabsolutista del año 12 que el evitar que hubiera mayoría absoluta en Andalucía. Y yo creo que el espacio político que invita a que no haya alternancias sino alternativas, que invita a recuperar la ilusión, que invita a combatir el descrédito que ha llevado la corrupción a la política y que invita al esfuerzo colectivo contra la especulación salvaje, es el que representa Izquierda Unida. Y por eso le quiero dar las gracias a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida en Cádiz y me hayan acogido en una tarde como la de hoy en su campaña electoral y me hayan permitido sustituir a una persona como Alberto Garzón, que es uno de esos economistas que están demostrando que hay dos tipos de economistas: los que trabajan para que los ricos sean más ricos o los que trabajan para que los pobres dejen de ser tan pobres. Y nada más, muchas gracias.